Y yo tengo en la línea telefónica a Enrique Ochoa, el nuevo dirigente nacional del PRI. Hay quien dice Enrique Ju. Enrique Ochoa, ¿cómo estás? Buenos días. Adela, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. A mí también me da mucho gusto. No muy conocido, fue como que muy sorpresivo, ¿no? Todo. ¿Me cuentas? Pues mira, yo tengo una trayectoria en la administración y en el partido, y lo que yo quiero proponer es lo siguiente, Adela. Vamos en los primeros 100 días a recorrer las 32 entidades federativas del país. Le he pedido a mis compañeros de partido que tengamos un diálogo abierto, crítico y autocrítico, y sobre todo con propuestas de soluciones concretas para aliviar los problemas que tiene México y las necesidades que tiene la ciudadanía. Estoy proponiendo una nueva relación del partido con el gobierno, donde el gobierno le rinda cuentas a su partido, le explique cuáles son las propuestas de solución y las medidas concretas para mejorar la economía de nuestro país, para mejorar la seguridad, para crear más y mejores oportunidades para todos los mexicanos. Pero al mismo tiempo también que el partido pueda proponer al gobierno las áreas, las demandas ciudadanas que no han sido atendidas, que podamos entonces trabajar juntos para representar mejor a todos los mexicanos. ¿Qué te animó, Enrique? ¿Qué te animó? Pues tú México necesita cambiar, Adela. México necesita cambiar, y uno de los instrumentos más importantes que tiene una democracia son los partidos políticos. Y el PRI tiene que ser muy atento a lo que los ciudadanos nos dijeron en las últimas elecciones en este mes de junio. Es muy importante escuchar lo que los ciudadanos te dicen a través de las urnas y reaccionar rápidamente. No tenemos tiempo que perder, pero estamos también en la oportunidad más importante de abrir el partido, de abrirlo a los ciudadanos, de tener una política de puertas abiertas, y yo quiero encabezar esta nueva etapa en el PRI, donde podamos hacerlo mejor. Oye, creo que hice mal la pregunta, no es qué te animó, sino quién te animó. Pues mira, yo creo que los priistas necesitan una oportunidad de cambiar las cosas, y esta es la oportunidad que yo le pido a mi partido, y ahora como dirigente nacional quiero recorrer todo el país, quiero estar muy pendiente de tener reuniones con toda la estructura, lo empezaré ya este fin de semana, y lo que quiero es tener un diálogo crítico y autocrítico. Tenemos que estar muy conscientes que las cosas tienen que cambiar, que debemos de mejorar. ¿Pero quién te animó? Ah, bueno, pues yo me animé. Oye, hay quien dice que, bueno, pues el que seas el nuevo dirigente, pues es legal, pero no es legítimo. Bueno, mira, y eso no conviene, ¿no? Es decir, eso no conviene, que parezca que hay ilegitimidad en tu cargo, en tu nuevo. Mira, yo respeto siempre las opiniones diversas, pero en el PRI lo que necesitamos es sumar a todos. A los que tengan algún cuestionamiento sobre los procedimientos del partido, pues habrá la oportunidad de dialogarlo, de discutirlo. Además, ayer también anuncié que después de que hagamos una reflexión amplia en todos los estados de la República, se presentaría la convocatoria para ver en qué tiempo, en qué forma debemos de ir a una Asamblea Nacional. Ahí es donde se discute cuáles son los mecanismos que tiene el partido para elegir a sus dirigentes, y bueno, pues ese será un diálogo abierto entre el PRIismo. Pero aquí lo importante es ver hacia adelante, llegar con una propuesta, ofrecerle a la ciudadanía nuevos aspectos de cambio, de apertura, de rendición de cuentas, de transparencia. Y mira, te comparto una de las ideas que yo he puesto sobre la mesa, es que dentro del PRI, además de la dirigencia nacional, se tiene un comité ejecutivo nacional, que es el cuerpo colegiado que acompaña al presidente del PRI para llevar a cabo sus funciones, junto con la secretaria general. Y yo estoy proponiendo que sea paritaria, mitad hombres y mitad mujeres. Es un reclamo que tenía el priismo nacional, y yo estoy completamente convencido que para enfrentar los retos del PRI y de México en este siglo tenemos que actuar con una estructura correspondiente a este mismo siglo. Mitad mujeres, mitad hombres. Pues sí, eso está muy bien. Oye, ¿has hecho un diagnóstico? ¿Cuál es tu lectura de lo que pasó en la elección pasada? Pues que fue terrible, ¿no? Así es, mira, yo para te el decía hace partido rato, fue. tenemos que ser muy sensibles de lo que nos dijeron los ciudadanos en la elección.
Y también es importante reconocer que en un México democrático, en las elecciones, ni se gana todo, ni se pierde todo al mismo tiempo. Mira, en las elecciones claramente tuvimos resultados adversos en diversos estados de la República, pero también tuvimos resultados positivos en otros. Por ejemplo, en el estado de Oaxaca, o en el estado de Zacatecas, en el estado de Sinaloa, o en el estado de Tlaxcala. Y en Aguascalientes estaremos defendiendo la elección de Lorena Martínez en los tribunales. Pero lo que quiero señalarte, y esto es muy importante, tenemos que tener este ejercicio crítico y autocrítico, realista, donde podamos aprender las lecciones en aquellas entidades federativas donde no tuvimos éxito, donde no pudimos transmitirle a la ciudadanía un elemento de confianza suficiente para que votaran en su mayoría por nosotros. Y por otro lado, también tenemos que recuperar las prácticas positivas, las que tuvimos en los distintos estados de la República, donde en un contexto muy adverso también ganamos la mayoría de la opinión de los ciudadanos y pudimos mantenernos como gobierno o recuperar espacios políticos que antes no teníamos. Entonces, pues en estas elecciones claramente hay situaciones y áreas de oportunidad, pero también hay, por otro lado, lecciones aprendidas positivas que debemos de compartir entre el PRIismo para hacer una mejor oferta a la ciudadanía. Tenemos que ser muy atentos tanto de las señales positivas que nos manda la ciudadanía como de las señales negativas que hemos recibido en las elecciones. Ya, pues yo creo que lo estás viendo de manera muy positiva, porque hay estados que se perdieron, que no tenían que haberse perdido. ¿Cuál es tu postura y cuál va a ser la postura del partido en relación a pues, los temas de los gobernadores Javier Duarte, Roberto Borges y César Duarte? Adela, el PRI tiene que ser responsable y garante de los buenos gobiernos de aquellos candidatos que son postulados por el PRI y que deben de rendir cuentas, ser transparentes y no caer en la corrupción. Esto es un cambio fundamental en el partido. Nosotros apoyamos profundamente la creación del Sistema Nacional de Anticorrupción en tiempo y forma. El PRI debe ser garante de la honestidad de sus gobiernos. Y en ese sentido me pronuncié ayer efectivamente por eso. Y lo he sentido en los distintos recorridos que tuve por los sectores y organizaciones del PRI en este proceso. Ese es un reclamo de todos. No se vale, me decían, que por la culpa de algunos se genere un malestar para todos los militantes y simpatizantes del PRI. Tenemos que ser entonces los priistas responsables en señalar y exigir la fiscalización de aquellos mandatarios que no cumplieron con la sociedad, incluso pedir su destitución. Ya, ahora otro tema que me parece importante es el de tu filiación, tu militancia en el partido. ¿Nos cuentas? Perdón, no te escuché la pregunta. Tu militancia en el partido es de... No, bueno, yo mi militancia es de 25 años, Adela. Yo me inscribí en el partido en 1991. Recuerdo muy bien esa etapa del PRI, pues yo era un joven en la prepa, era un joven estudiante en la preparatoria, y un grupo de amigos pues que teníamos mucha inquietud por participar en los asuntos políticos del país. Estuvimos siguiendo de cerca. En ese entonces el presidente del partido era Luis Donaldo Colosio, un hombre que cuando llegó a ser dirigente nacional del PRI tenía 38 años, y yo creo que esa juventud pues y ese carisma que tenía Luis Donaldo nos reflejó al menos a mi generación un gran impulso y convencimiento, y yo me inscribí en el partido en ese entonces. Yo soy originario de Michoacán, pero mi familia ha vivido en distintas partes de la República, y ya para entonces yo vivía aquí en la Ciudad de México. Me inscribí ahí en Insurgentes Norte, y había dos módulos de inscripción, me acuerdo, uno para el órgano nacional y otro para el del Distrito Federal, y entonces ahí simultáneamente varios amigos nos inscribimos en los dos registros. Ya. Ahora, ¿cómo está esto? Porque tú también fuiste director del Centro de Capacitación Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así es, fui 2 años director del Centro de Capacitación. ¿Hacer esto siendo militante del PRI? Así es, la militancia nunca ha sido un impedimento para participar en estructuras electorales. Lo que es impedimento es ser dirigente.
y te exige la normatividad la separación de cargos de dirigencia, recuerdo por al menos 5 años, 4 o 5 años, no recuerdo bien. Ya. Pero sí, en mi posición de militante era posible y es posible participar. Oye, a reserva de que hablemos más largo, creo que no será hoy, será mañana, ¿verdad? Así es, muchas gracias por invitarme a tu entrevista. Es algo que la entrevista por mucho. Adela. Hay a quien le gusta ir. Ya, yo no he tenido la oportunidad de ir, esta es la primera, entonces estoy muy emocionado con el espacio que va a me estar daría. muy padre. No, al contrario. Oye, pero a reserva de eso, pues yo sí te preguntaría, ¿cómo le vas a hacer, mano? Porque pues al PRI lo relacionan de manera automática con la corrupción, con desfalcos, con etcétera, etcétera, ¿no? Pero Y eso luego, es precisamente lo que tenemos que cambiar, Adela, porque eso lastima mucho al partido, pero lastima mucho a los militantes y participantes del PRI, que son la inmensa mayoría y que además pues resienten esa mala fama que describes y que tenemos que cambiar. Obviamente a ningún priista le gusta que nos señalen por las razones que tú dices, y tenemos que hacer algo al respecto, y este es el momento de hacerlo. La ciudadanía nos mandó un mensaje muy claro en estas elecciones, pero además pues no está bien esa etiqueta, tenemos que salir a dar la cara. Y déjame decirte, mi propuesta es muy concreta. A ver, tenemos que ser garantes de lo que sucede con los gobiernos emanados del PRI. Esa es una responsabilidad con los electores y una responsabilidad con todos los ciudadanos de nuestro país. En segundo lugar, también tenemos que hacer lo mismo, ¿verdad?, con respecto a los gobiernos actuales y pasados de partidos políticos distintos al nuestro. O sea, sí tenemos que ser críticos y autocríticos, pero también tenemos que ser propositivos y señalar aquellos casos en otros partidos políticos que tengan acusaciones de corrupción. Y en tercer lugar, tenemos también que defender a nuestros militantes cuando por razones electorales y de manera completamente injusta reciben acusaciones de corrupción que son completamente falsas. Porque también, Adela, se ha dado eso en distintos espacios donde acusan a cualquier militante partidario de actos que no cometió, aprovechando eso que tú estás señalando. simplemente no por hemos el dado hecho la de cara. ser priista, ¿no? ¿Mandé? Simplemente por el hecho de ser Pues priista. sí, y eso tampoco es justo, no pueden pagar justos por pecadores. Los pecadores tienen que ser responsables, y eso es lo que vamos a señalar primero. Pero también son responsables en todos los partidos políticos y tenemos que señalarlos sin distingo. Por eso estamos a favor del sistema nacional anticorrupción. Si de estos hay en todos lados, ¿no? Precisamente, entonces vale mucho la pena que distingamos esos tres elementos. Primero, tenemos que hacernos responsables de la honestidad de nuestros propios gobiernos. Segundo, tenemos que también ser garantes ante la ciudadanía de revisar a los gobiernos de todos los partidos. Y tercero, también tenemos que cuidar que la reputación de las personas que no habiendo hecho ningún acto ilegal ni ilegítimo, que no le faltaron a la sociedad, sean acusados por un acto de esa naturaleza, Ahora, de manera injusta. Te viene pues el año que entra la elección de 3 estados, entre ellos el Estado de México, que es la joya de la corona, que se ve dificilísima, porque el PAN y el PRD van con todo, ¿eh? En todas las elecciones nuestros adversarios van con todo y nosotros vamos con todo y más. En todas las elecciones son competidas y el Estado de México, Coahuila, Nayarit, que tienen elecciones para gobernador el año entrante, y Veracruz, que tiene elecciones para ayuntamientos, y ahí estaremos. Entonces, en los recorridos que yo voy a hacer por los 32 estados de la República en mis primeros 100 días, estaré poniendo especial atención en esos estados de la República, pero quiero recorrerlos todos, y quiero revisar y aprender y escuchar las lecciones positivas que nos arrojaron las elecciones y las lecciones negativas que nos arrojaron las elecciones. Te decía que en las elecciones democráticas ni se gana todo ni se pierde todo una sola vez. Reconociendo que hubo un resultado adverso en muchos estados de la República, también hay resultados positivos en algunos estados de la República como Oaxaca, Zacatecas, Tlaxcala, y seguiremos revisando el caso de Aguascalientes. ¿Y has hablado con Manlio Fabio en estos días? Me he comunicado con él y me gustaría mucho verlo próximamente. ¿Y qué te ha dicho? No, es un señor, un político reconocido. Ayer mis primeras palabras como dirigente nacional del partido era reconocer su destacada trayectoria política y su liderazgo. No, también se la pusieron bien difícil, ¿eh? Mándeme. Se la pusieron bien difícil. No, mira, todos los retos públicos No, tienen su grado de dificultad, pero pues es la responsabilidad de
de todos quienes pensamos en contribuir en algo en el país a echarle para adelante. Bueno, ahora, por ejemplo, y ya es lo último que te pregunto ahorita, ¿vas a hablar con los gobernadores Javier Duarte, Roberto Borge y César Duarte en estos días? ¿Qué piensas? Por supuesto, yo voy a hablar con todos. Sí, voy a pero estar con siempre ellos. con las puertas abiertas. Sí, pero con ellos. Sí, y con todos los gobernadores, y que también voy a estar en los estados donde no tenemos gobierno, y voy a estar muy pendiente de todos los temas nacionales. Pues tenemos que darle la cara a la ciudadanía. Yo creo que lo que no se vale es el silencio, la omisión, el darle la vuelta a los temas. Tenemos que entrarle. Pues sí, hay que entrarle. ¿Te llevas bien con los dirigentes de los otros partidos? Mira, los conozco poco, pero pues en el debate político ahí estaremos, y me va a dar mucho gusto conocerlos cada vez más. Oye, pues tú también estás bien, chavo. ¿Qué edad tienes? Bueno, yo tengo 43 años. 43. Porque es que decías que Colosio fue dirigente a los 38. Sí, fíjate que es un dato interesante. El licenciado Colosio fue presidente nacional del PRI a los 38 años. Un presidente nacional del PRI que yo admiro mucho, don Jesús Reyes Heroles, fue presidente del partido a los 51. Plutarco Elías Calles, cuando fundó el PRI, también tenía 51, me parece, 50 años de edad. Es decir, ha habido dirigentes nacionales de diversas edades. Yo tengo 43. Yo estoy convencido que el PRI es un partido de jóvenes de corazón, de jóvenes de actitud, de ideas y de ideales. Y en ese sentido la juventud pues no es una cuestión de años, es una cuestión de actitud. La juventud es necesaria para promover transformaciones, y en el proceso de la juventud también convive la experiencia. Y yo estoy convocando a todas las generaciones de priistas, a hombres y mujeres de todos los estados de la República, a que hagamos un diálogo crítico y autocrítico, y sobre todas las cosas a que hagamos propuestas constructivas para resolver los problemas de los ciudadanos, que ese es el fundamento principal de un partido político. Bueno, ofrecerle soluciones a los ciudadanos. Te veo mañana y entonces ya me platicas de tu amistad con Videgaray, con el presidente, que es tu tocayo y así. Sí, con mucho Ya gusto. estás. Oye, pero yo creo que ya se te acabaron las preguntas, ¿no es cierto? No. Tienes 1000. Entonces no has visto mi programa. No, sí, cómo no. Muy buen programa de entrevista, de la veras. No, muchas gracias. Entonces te veo y platicamos mucho más largo. Pues hay mucho que me platiques. Hoy es tu santo, por cierto, así es. Oye, que muchas gracias. felicidades. Y también hoy cumplo 3 años de casado. No, Y hombre, estamos pues muy contentos. mucho que celebrar. Sí. Tienes un hijito, ¿no? Eso es lo más bonito que tiene uno, ¿no? La pareja y la familia. La familia, Mi así esposa es. Greta y yo llevamos 3 años de casados, y mi hija Sofía María cumple hoy 2 años, 1 mes de vida. No, bueno. Ayer la llevamos un ratito ahí al partido. Iba con su vestidito rojo, saludó a mucha gente, pero pues ya a cierto momento lo importante era que se fuera a la casa a descansar, porque estaba, sorprendida con todo lo que vio. No, pues qué padre. Es que fue como pues si fueras rockstar. Bueno, pues no tanto. Sí, pero cómo muchas gracias, no. Adela, por esta entrevista. Y No, al mucho contrario. gusto, nos vemos muy Y pronto. para que veas que sí tenemos mucho que platicar, vamos a hablar, por ejemplo, de arte, porque sé que te gusta mucho. Sí, a mi esposa y a mí ¿Ves? nos gusta mucho ¿Ya ves? el arte mexicano. Ya sé. ¿Ves como si hay harto de qué platicar? No, hombre, no, pues ya vi que ya me tienes muy googleado. Te mando un abrazo y felicidades otra vez. Muchas gracias por todo. Gracias. Muchos saludos al auditorio. Órale. Hasta pronto. Pues Enrique Ochoa Reza, o Enrique Ju, pues hay que saber más de él, ¿no? Para saber por qué es el nuevo dirigente nacional del